Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Estoy un poquito mechuda. Ya me peiné, se los prometo, pero no se nota. En fin, bienvenidos a la primera clase de Hechos. De antemano quiero decirles de que es importantísimo de que lean los capítulos. Ahora vamos a iniciar y nos vamos a enfocar en el capítulo 1 y 2. Y debido que pues estudiar un libro en 5 horas es demasiado corto. Vamos a estudiar hasta donde podamos y después yo voy a dejarles el material para que ustedes continúen con su estudio. Eh, Así que adelante. Esto es un libro muy importante, muy bonito, porque pues relata, valga, hechos de los apóstoles, de cuando Jesús asciende, todas estas cosas que son la base de la iglesia primitiva. Entonces vamos a dar inicio a eso, no quiero cortar más el tiempo. Es importante que tenga un cuaderno cerca de usted para que vaya tomando apuntes, aunque la información va a estar siempre acá. Y número 2, su Biblia, para que me vaya siguiendo en los versículos, así no solamente estoy yo hablando, sino que tenemos una conversación. Usted está también siguiendo los pasos de lo que estamos viendo. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a orar. Cierre sus ojitos, Padre, a ti encomendamos esta nueva aventura de aprendizaje. Señor, tú conoces las necesidades, los deseos y también pues los anhelos del corazón. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, que seas tú haciendo y siempre siendo lo primero en nuestras vidas, Padre. Te pedimos que quites cualquier obstáculo de nosotros, que podamos aprender información importante que tú dejaste y todos estos estudios, todo este material que tenemos a disposición, tú has hecho posible que esté acá, porque conoces que hay corazones y quieres que siempre hayan corazones sedientos de conocer más de ti. Padre, te pedimos que permanezcamos en esta sed de conocer más de ti, que no digamos ya tuve suficiente, sino que siempre estemos, quiero saber más, a nuestro ritmo, a nuestro paso, o como tú lo prefieras, Señor, pero que siempre esté ese deseo en nuestros corazones. Padre, gracias por todo. En tu nombre santo encomendamos cada alumno, cada clase, esta nueva materia y, eh, y pues a mí, Señor, que seas tú utilizándome como instrumento para que pueda dar una clase pues que sea amena, Señor, y que sea pues que de aprendizaje para todos, Dios. En tu nombre santo oramos por los alumnos, por este momento, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Así que damos inicio. Como les había comentado, vamos a irnos al libro de Hechos. Los materiales, bueno, ahora tenemos material de diferentes partes, en el sentido que em, tenemos, quiero mover esto para acá, no me estorbo, aquí. En el sentido de que tenemos el material que les voy a dejar de estudio va a ser el del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, creo que ustedes ya lo conocen, de la escuela en línea. Entonces, totalmente mi hermano puede tener la seguridad de que va a haber contenido que es adecuado y correcto doctrinalmente, así que sin problema. Y las demás cosas que he agregado, pues igualmente están comprobadas y están revisadas. Igual recuerde que cuando leemos comentarios y así son cosas que hombres dicen, pero que siempre han sido, Dios les ha dado sabiduría. Entonces tenemos materiales, como les digo, de diferentes lados y vamos a dar inicio. Primero, como introducción, los Hechos de los Apóstoles es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Si no contáramos con Hechos, no tendríamos, pero ninguna información acerca de la iglesia primitiva, que es la primera iglesia, cuando se constituyó una iglesia. Antes, pues habían sinagogas, pero no era iglesia como tal. Entonces, Hechos es importante porque ahí vemos los inicios, ¿sí? Y aparte de que
Pablo añade información sobre dónde estuvo, sus viajes, creyentes, etcétera, pero Hechos es como la casita donde todo inició. Como decimos, en Hechos se narra la primera fase de la iglesia que nace en Pentecostés y después de un tiempo se va penetrando por todo el mundo. Los primeros 30 años de la iglesia son el puente histórico que va de los evangelios a los hechos y a las cartas, ¿verdad? Que conocemos de Pablo. El libro de Hechos tiene datos importantes y yo se los he resumido aquí. Vamos a verlos. Número uno, ¿quién escribió el libro? Aunque el nombre no aparece en el libro de Hechos, se entiende que el autor es Lucas. Si usted se va y en el versículo número uno dice, en el primer tratado, un poco así dice la palabra. Aquí lo tengo para no estar, para la referencia correcta. Y dice en el primer, aquí lo tengo. Sí, justamente en el primer tratado o Teófilo. Y así inicia también el Evangelio de Lucas. Entonces nos está diciendo como que Lucas fue el primer tratado y este es el segundo. Un punto importante es que Lucas es el único autor gentil, o sea, no judío, de toda la Biblia. Entonces eso es un punto muy importante. Él investigó mucho, tanto para la creación para la escritura del Evangelio de Lucas, como para Hechos. ¿En qué fecha fue escrito? Fue en el año 63 después de Cristo. Recuerden que el nacimiento de Jesús no es justamente en el año cero, sino que va diferente, hay una cierta diferencia ahí. Pero sí fue escrito después del Evangelio de Lucas. El libro de Hechos termina el segundo año de la prisión de Pablo. Por eso es que acá nosotros vemos hablando sobre Efesios, sobre el primer viaje, segundo viaje, y después vemos todas esas cartas. Entonces es como que el libro de Hechos es todo esto, y aquí están las cartas, todos los viajes, vea, bueno, hasta donde abarca el segundo año de la prisión de Pablo, pero alberga mucho en la línea del tiempo, cronológicamente, de lo que es el Nuevo Testamento. Ahora, el título de Hechos. Nosotros lo conocemos como Hechos de los Apóstoles, que fue puesto el nombre a mediados del siglo II, aunque hay algunas personas que le llaman Hechos del Espíritu Santo, porque la palabra Espíritu Santo se repite, bueno, aparece 51 veces en todo el libro. Entonces, y se narra el ejercer el poder sobre el Espíritu Santo del crecimiento de la iglesia, y por ello es que, pero igual nosotros lo conocemos como Hechos de los Apóstoles. ¿Quién era el destinatario? Si se fija en el capítulo 1.1 dice, en el primer tratado Teófilo, de la misma forma en la que inicia el Evangelio de Lucas, no se sabe realmente quién era Teófilo. Dice en Lucas 1.3 se le llama excelentísimo Teófilo y parece indicar un alto dignatario del gobierno romano. Pareciera, pero también hay dos pues posiciones. Una que era una persona extremadamente importante, que es anónima, pero también Teófilo quizás no era un nombre propio, sino que proviene de la unión de Teo, que es Dios, y Feeling, que es amor. Entonces, Teófilo sería una persona amiga de Dios, querido por Dios. Entonces, indica, o algunas personas consienten de que indica al lector cristiano, una persona que ama a Dios, ¿no? Eh, Ese es el número 4. Número 5, el tema del libro en general. Sabemos que son los hechos de los apóstoles, cómo el Espíritu Santo obró, pero se centra en tres cosas: en la ascensión, ¿verdad?, de Jesús, en el descenso y en la extensión de la iglesia. Es decir, que la ascensión de Cristo es seguida por el descenso del Espíritu Santo, dando lugar a la extensión del Evangelio. Son como tres pasos importantísimos de los que trata el libro. Y dentro de este libro vemos cuatro temas.
Está la obra misionera, claro, cada quien fue enviado para su lado, el pensamiento doctrinal cristiano, lo vamos a ver, el poder del Espíritu Santo y el liderazgo apostólico. ¿Cuál era el propósito de este libro? ¿Por qué se escribió? Bueno, primero para presentar el cristianismo por medio del poder del Espíritu Santo, presentar el cristianismo al gobierno romano, perdón, a todo el mundo, y tres, para mostrar que el evangelio es para todos los seres humanos, para todos los países. Ahora, hay una parte en este libro, hay que enfocarnos en que hay un versículo clave, y este versículo es el 1:8. Si usted lo tiene por ahí, lo puede ver, y si no, mire mi Biblia, que está perfectísimamente bella. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después vamos a hablar sobre eso, pero este es el versículo clave del libro. Después, ¿eh? Palabras clave, hay cosas que se repiten una y otra vez. Se recuerda que eso lo vimos en el método de estudio bíblico. Pues tenemos la palabra creer, bautizar, bautismo, espíritu, testigo, testimonio, testificar, mártir, que ya lo vamos a ver después, palabra de Dios, salvo e iglesia. ¿Qué significa Pentecostés? Algo que es muy importante y hemos escuchado muchísimo. Esto sucedió en el año 30, exactamente 50 días después de la crucifixión de Jesús. La fiesta del Pentecostés también se llama la fiesta de las primicias y conmemora la promulgación de la ley. Esta fiesta viene desde el Éxodo. Tipo de lectura de este libro. Es geográfico, nos habla de países, de regiones, ciudades, montes, e histórico, habla de templos, sinagogas, teatros, cárceles, casas, lugares, sucesos. Entonces abarca un aspecto de localización más hechos. Entonces es geográfico, histórico, una mezcla de dos. Y este libro tiene características especiales. Uno, es que es la continuación de Lucas. Termina así súper bruscamente. Quizás Lucas quería seguir escribiendo porque termina en que Pablo está en prisión, y quizás quiso seguir escribiendo, pero no sabemos qué pasa después porque ya no pudo. Y características del libro de Hechos es, número uno, tenemos muchos detalles históricos, abunda de detalles, y el relato abarca aproximadamente 30 años. Es todo el tiempo en el que se va extendiendo la iglesia. Por eso le digo que abarca cartas que Pablo ha escrito, sucesos, que uno te dice, bueno, y entonces, ¿qué es después? No, el libro de Hechos es esta casa, aquí van varias cartas escritas, aunque nosotros en la lectura de la Biblia las tengamos por separado. Ese es el detalle número uno. Detalle número dos, excelencia literaria. Está tan bien escrito, que tiene un amplio vocabulario de escritores. Bueno, se conoce que era médico, entonces tenía como mucho conocimiento, y esto que hace que él escriba tan bien, que se adecúa al marco cultural de las personas que está registrando, griegos, pues los países, regiones, ciudades que hemos hablado. Entonces lo explica muy bien. Número tres, tiene una descripción dramática. Tanto los hechos de Pedro como los del apóstol Pablo están separados y equilibrados. Primero vamos a ver el ministerio de Pedro, y después vamos a ver el ministerio de Pablo, y después un poquito vamos a ver cómo se cruzan, que no se cruzan en sí, pero sí, y lo vamos a ver poco a poco. Pero estos discursos que tanto tiene Pablo y tiene Pedro están muy bien estructurados y están separados para que no nos confundamos de quién estamos hablando en el momento. Y otros discursos, pues, tienen veracidad e intensidad igualmente. Y número cuatro, tiene un relato objetivo. Demuestra sin fallos tanto los triunfos como lo malo y lo bueno de la iglesia primitiva. Es cuidadoso y artístico, y no le resta valor. Quiere decir que cuando no le entendieron a Pablo, cuando llega y ¿de qué habla, verdad?
parece palabrero. Entonces, no le quita valor, pero registra los hechos y ese es como justamente, por eso se llama así, porque registra tanto lo bueno como lo malo de lo que estaba él atestiguando o de las fuentes que tuvo, que vamos a ver eso ahora. Aquí está un poco la estructura del libro de Hechos con temas específicos. Aquí en la primera fila va a haber la separación por capítulos y versículos. En la segunda fila va a haber los temas de los que habla esos capítulos, esas porciones, más bien dicho. Después vamos a ver el tema principal que alberga. Después, en base al versículo clave, vemos la separación de a quiénes se les estaba hablando y lo que se traduce en el versículo. ¿A qué me refiero? Si usted se va al 1:8 de Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo que abarca capítulos 1 y 2. Y me seréis testigos en Jerusalén, la primera porción, testigos en Jerusalén, a quien se les fue predicado. La segunda porción dice, en toda Judea, Judea y Samaria. Vemos ahí Felipe a los samaritanos, la iglesia se multiplica, la palabra crece a pesar de la persecución, todos los versículos del 8 al 12, y dice al final, y hasta lo último de la tierra. Entonces está hablando de los testigos hasta lo último de la tierra, que es Pablo a los gentiles, su viaje 1, 2, 3, el concilio, Pablo en prisión, Jerusalén, Cesarea, y cuando ya él se encuentra en Roma. Entonces, en base al versículo clave, tenemos la separación de la estructura, que al final es el punto principal del libro de Hechos. Si se fija, empezamos esperando al Espíritu Santo, entonces llega Pedro y Juan, resultado de vivir para Dios, los religiosos se oponen, la muerte de Esteban, testimonio de Felipe, Pablo se convierte, testimonio de Pedro, testimonio de la iglesia, persecución bajo Herodes, testimonio de Pablo y Bernabé, por Galacia, Icono, Listra y Derbe, el primer viaje, concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé se separan, poder demostrado contra Macedonia, testimonio en Grecia, bienvenida de Pablo en los Corintios, Pablo en Éfeso, perdón, en los Corintios termina el segundo viaje, de ahí el tercer viaje, Pablo en Éfeso, Efesios, Pablo dispuesto a morir por el Evangelio. Después Pablo entra en prisión, está arrestado en Jerusalén. Pablo testifica frente a Félix, frente a Festo y Agripa, viaje a Roma y Roma. Entonces, esta es la estructura de Hechos, como le digo, en base a nuestro versículo clave, que es el 1:8. Bien, ahora, importantísimo saber que Lucas escribió el libro, pero Lucas no estuvo presente en todas las ocasiones. En los primeros 15 capítulos, Lucas no fue un testigo presencial, sino que probablemente tuvo acceso a dos fuentes. La primera fuente eran actas de iglesias locales, que quizás no tuviesen escritas, pero cada iglesia tenía memorias. Y dos, es muy probable que hubiera ciclos de historias que se pueden llamar los hechos de Pedro, de Felipe y de Esteban. No cabe duda de que la amistad de Lucas con Pablo le puso en contacto con estas personalidades cuyas historias se pondrían a su disposición. O sea, que anduvo preguntando, mi hermano, de fuentes confiables, andaba preguntando, sacaba información, no como nosotros decimos para tener el champú completo, pero para hacer un trabajo de investigación. Y uno, pues, de cosas que llegaba a las iglesias y decían, cuénteme, ¿verdad? Lo que sucedió y todo esto, porque siempre se llevaban registros, estamos acostumbrados a registrar. Y otra fuente, a partir del capítulo 16 al 28, Lucas fue testigo presencial. Cuando se lee Hechos con atención, observa que la mayor parte del tiempo Lucas cuenta las cosas en tercera persona. Dice, cambia de primera persona, ellos pasa a nosotros. Lo vemos en el 16, en el 20, 21, 27, 28. Entonces tenemos que
Fue tanto una investigación como un libro escrito presencialmente. Ahora, vamos a ir ya de lleno a los capítulos 1 y 2. Estos comprenden específicamente el nacimiento de la iglesia y el primer discurso de Pedro. En el capítulo 1 vamos a ver la promesa del Espíritu Santo. Yo le he puesto aquí los versículos, pero si usted lo tiene en su Biblia, muchísimo mejor. De hecho, el material va a ir sin versículos para que usted tenga su Biblia a la mano. Pero aquí, para no distraernos y perder el tiempo, yo buscando y que me desubique, aquí lo tenemos. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer al enseñar, hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, de la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Número 1. La resurrección de Jesús es el punto de partida de la narración. Usted sabe, y de hecho estamos celebrando, estoy grabándola una semana antes de que usted lo vea. Estamos celebrando la Semana Santa y se conmemora la muerte, pero el domingo es domingo de resurrección. Ese es el punto importante. Tanto la muerte, pero la resurrección es lo que nos da la fe, la esperanza, la confianza, ¿no? De que nosotros también seremos resucitados. Entonces, es el punto de partida y así inicia el libro de Hechos. Después de que Jesús resucita, está un tiempo apareciéndose a los discípulos. Y se recuerda, durante 40 días ya estaban acompañados y tenían enseñanzas. Entonces, estaba ahí realmente Jesús, pero debía irse. El hecho de que Cristo estaba realmente vivo quedó demostrado, porque hay personas que lo ponen en duda. Uno, porque los apóstoles realmente no tenían esperanza de que resucitara, de manera que las apariciones no fueron provocadas por ansiedad de aquellos hombres. Puede ver en Lucas 24, le aconsejo que yo dejo los versículos acá, pero usted los va corroborando. Número 2, les hubiera resultado imposible engañarse con respecto al aspecto de alguien que ha convivido con ellos durante casi 3 años. Entonces no es como que, ay, quizás me confundí, estamos hablando de que nosotros llegamos a conocer a las personas físicamente, cómo hablan, cómo se manejan. Ellos conocían y reconocieron a Jesús. Y número 3, al mismo tiempo apareció a un número suficientemente grande para evitar la posibilidad de engaño y sus apariciones se repitieron por más de un mes. Entonces no es como que, mira, dice fulano que lo vio, sino que, sí, fulano lo vio, yo lo vi, tales personas también lo vieron. Entonces, habían 3 hechos irrefutables de que Cristo, Jesús, había resucitado. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ahí nos queda claro los versículos del 1 al 5, que fue lo que leímos, porque Juan bautizó más vosotros. Entonces, ahí Jesús les deja la promesa del Espíritu Santo. Él mismo, no, o sea, tenemos las palabras de Jesús, a ellos les dice, espérense, no se muevan porque viene la promesa. Ahora, aquí viene la misión encomendada de los apóstoles. En el 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, estamos hablando que Jesús acababa de decir de la promesa del Espíritu Santo, ¿restaurarás el reino de Israel a este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el plan de Dios era que el poder del Espíritu iba a ser los testigos.
¿sí? Entonces, iban a ir en forma de círculos, como que Jerusalén, así, de ahí Judea más grande, Samaria, que se toma junto, que era un país medio judío, que sería el puente que los introduciría al mundo pagano y finalmente hasta el fin del mundo. Entonces se extiende todo, círculo más pequeño, más grande y más grande. Entonces aquí entra una palabra muy importante, si usted se fija en el versículo 8 dice, y me seréis testigos. Testigo, uno, es una persona que dice, yo doy fe de que es cierto. Cuando dice, y se cayó o lo quebraste. Yo vi que se cayó, no lo quebró. Entonces, ese es un punto importante. Oh, no, llueve. Em, de ahí, otra cosa. Un testigo verdadero no es solo de palabra, sino en toda su vida cuando habla de testigo. Y ser testigo, número 3, es un hecho que habla por sí mismo. En griego, la palabra para ser testigo es una palabra para mártir. Son la misma cosa. Un testigo tiene que estar dispuesto a ser mártir, que conlleva ser fiel a la verdad. Entonces, cuando le dice, y me seréis testigos y me seréis mártires, ¿verdad? Si usted lo pone y volvemos a leer el versículo y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que, porque el Señor sabía todas las cosas que iban a pasar, cómo se tenía que dar el crecimiento de la iglesia y así fue. Entonces, vamos ahora en el capítulo siempre 1 del 6 más adelante, y dice esto. Y habiendo dicho estas cosas, vamos a enfocarnos ya el 8, ya lo quedamos fijo, que empezamos de un círculo pequeño, Jerusalén, Judea, Samaria, segundo círculo, tercer círculo, en el resto del mundo, que me seréis mártires, testigos de esto del Evangelio. Y habiendo, vamos al versículo 1:9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bellísimo. Y vamos con una cosa súper importante de este versículo. Primero, de esta porción. Primero cuenta la historia de la ascensión y la ascensión era necesaria por dos razones. Uno, porque era el momento final en el que Jesús ya no estaba en este mundo físicamente, sino que regresaba a su gloria. Recuerde que él bajó, ¿verdad? Y se hizo hombre por un tiempo y ya llegaba, ya culminaba ese tiempo. Después de los 40 días de apariciones de la resurrección, ya se habían cumplido. Este era el último momento. Y la segunda razón por lo que esta porción es importante, que habla de la ascensión, es porque iba a dar la prueba irrefutable, o sea, innegable, de que volvería en gloria, mis hermanos. Si se fija, dice ahí en este mismo Jesús, en el 1:11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En Lucas 24:52 dice, se volvieron a Jerusalén rebosando de alegría. A pesar de la ascensión, los discípulos estaban seguros de que Jesús no los había dejado solos, sino que estaba con ellos para siempre. Y aquí está hablando de la segunda venida del Señor, que es lo que les acabo de leer. Y manifiesta 4 puntos. Uno, puso fin concreto y visible a la misión, ¿verdad? Lo que dijimos ya se acabó, porque todo tiene un principio y un final, menos el Señor que es eterno. Pero la misión redentora tenía que tomar
otra fase. Ya Jesús había venido, había dejado el evangelio, había hecho proezas, señales, ya había cumplido, ¿verdad? Y tenía que terminar por el siguiente punto que vamos a ver. Dio principio a la ascensión del Hijo a la diestra de Dios, donde se había de administrar la redención. O sea que está a la diestra del Padre reinando. 3. Hizo posible el descenso del Espíritu Santo. Sin que Jesús se fuera, porque Jesús estaba, el Espíritu Santo no podía estar, porque es el intercambio, por decirlo así. Jesús se va y quedaba el Espíritu Santo. Entonces, tenía que ser manifiesta esa transición del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por último, el último punto que manifiesta esta porción es que indicaba el mensaje de los ángeles que decían, como se fue de la tierra, así le van a ver venir para manifestar su triunfo en la cruz. Ahora, vamos a ir adelantándonos y nos vamos a ir a los versículos del 12 al 20. Y vamos a ver los discípulos que esperan en Jerusalén por esta promesa, todavía no ha pasado. La promesa ha sido dada, Jesús ha ascendido y estamos esperando, ¿verdad? La promesa de que pase. Y dicen los versículos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, ¿quiénes? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Vea? Profecía que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que el campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos, cuando está hablando de la profecía de David, sea hecha desierta su habitación y no haya quien mora en ella y tome otro su oficio. Entonces, aquí, si usted se recuerda, oficialmente fueron nombrados los 12 discípulos y lo puede encontrar en Marcos 3 por el mismo Señor Jesucristo. Pero la lista se repite en esta nueva etapa en Hechos, pero solo hay 11 por la ausencia de Judas Iscariote. Entonces, lo que está diciendo Pedro acá es que necesitan reemplazarlo. Y a la persona que van a poner para reemplazar es a Matías. Vamos a seguir leyendo en el 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando, mire, aquí está poniendo los requisitos. ¿He escuchado que dicen yo soy apóstol? Bueno, la palabra apóstol es una persona que lleva el mensaje, pero apóstol de Jesús solo fueron 12. Y el que murió más esta nueva persona que agregaron. Comenzaron en el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces,
eh, vemos en esta porción que ya vamos a llenar ese espacio, ¿no? De Judas Iscariote y, y necesitamos que alguien, pues esté. En este caso tenían dos participantes, por decirlo así, dos opciones. Uno, quien era Barsabás, que la palabra significa hijo del sábado, o a Matías o Matatías, que significa don de Judá, como candidatos para la sustitución de Judas. En esta parte es súper importante porque el hecho de que habían 12 tribus, los 12 apóstoles igual representaban ese número. Por eso tendrían que haber 12 personas. Pedro no habló por él diciendo hay que reemplazarlo, sino que Dios puso el hecho de que hubiera una persona que lo reemplace, pero no podía ser cualquier persona. Tenía que cumplir requisitos específicos. En el versículo 21 primero dice que tiene que haber andado junto al Señor Jesús, ¿verdad? No una persona que le desconocía o que le conoció en el último momento. Perdone, no. Tenía que haber andado junto al Señor Jesús. Versículo 22, tenía que comenzar desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. O sea, todo este periodo tuvo que haber estado. Y número 3, ser testigo de la resurrección de Cristo, de esos testigos oculares, ¿verdad? De que habían visto las proezas durante los 40 días que Jesús estuvo después de su resurrección, mostrándose, dando enseñanzas todavía. Cuando dice en el versículo, a ver, ¿dónde está? En el versículo 26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Lo más probable es que los apóstoles no echaron suertes como nos conocemos nosotros, como que sino que estuvieron discerniendo espiritualmente tras la oración, y de entonces se revela la voluntad de Dios. Se reveló la voluntad de Dios, se valieron del método tan conocido en el Antiguo Testamento, en el que tomaban el efod, ¿verdad? Para consultar. Por eso nosotros vemos en Éxodo 28, 30, habla sobre el efod y después vemos versículos donde nos dicen sobre, sobre el echar suertes. De hecho, quiero que se vaya a Proverbios 16, 16:33 y dice... La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Justamente en el regazo, en el pecho, sí, se ponían el efod y preguntaban. En Salmos lo puede ver cuando David lo pide y se acerca para preguntar. Entonces, seguro está hablando sobre eso. En uno de los comentarios también leí que decía que hacían esto porque claramente el Espíritu Santo todavía no estaba dentro de ellos. Entonces ahora el Espíritu Santo nos habla el corazón, pero igual de cierta forma ellos en oración les fue revelada, ¿verdad? Pero nosotros no echamos suertes y decimos, ay, a ver, si me sale verde esto, si me sale que voy a la iglesia. No, 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 el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones y nos va diciendo. Pero ellos, el Espíritu Santo todavía no estaba ahí y tenían usualmente este método en el Antiguo Testamento de acercarse al efod. Aquí no está hablando del efod, sino que era de discernir espiritualmente y Dios revelaba. Entonces, echar suerte era una práctica antigua, común de los judíos, mediante el procedimiento, por ejemplo, que se distribuyó la tierra de Israel. La suerte cayó sobre Matías, completándose así los 12 apóstoles. En número 26:55 vemos cómo se separaron las tribus. Dice, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Dios, si usted de hecho toma el tiempo de leer números, Dios los había ordenado de una forma tan correcta en la que tenían que acampar,
por similitudes. Dios nunca, jamás, Él no, porque no puede dejar las cosas al azar porque Él sabe lo que va a pasar. Entonces Dios sabe, y no es suerte, sino que Dios hablando a los corazones. Y así fueron repartidas, entre comillas, por suerte, pero era Dios tomando las decisiones de cada cosa. Y así fue como fue el sustituto de Judas. En los versículos 18 y 19 deben de ser estudiados a la luz de Mateo, porque los dos pasajes se complementan. Cada autor incluye narración. Aquí estamos hablando sobre la muerte de Judas, que dice, se ahorcó y después su cuerpo fue desprendido y todas sus entrañas se derramaron. Judas, entre comillas, adquirió un campo, pero solamente en el sentido en el que el campo fue comprado con el dinero que Judas aportó. Fueron las 30 piezas de plata que recibió al traicionar a Jesús y luego la devolvió porque se dio cuenta de lo que había hecho, pero ellos compraron el campo y este campo se llamó campo de sangre y que había pertenecido antes a un alfarero porque también se le llamaba el campo del alfarero. Nada más se sabe sobre Matías, bueno, eso es aparte. Entonces, lo compran ¿y qué? Le dicen, ¿y a nosotros qué? Que te sientas mal. Compraron siempre el campo y en ese campo él eh, se suicida, ¿verdad? Entonces ahí termina y por eso es campo de sangre y donde se cumple la profecía de David, de que Otto tomaría su lugar. Y ahí termina sobre Judas. De Matías no se sabe nada más, solo sabemos que fue elegido y que fue contado entre los apóstoles. En Hechos 2:14 leemos que Pedro se levantó con los 11 apóstoles, entre los cuales tenía que figurar el apóstol Matías, pero no sabemos nada más sobre él. Ahora, hemos terminado el capítulo 1 de ver los detalles que no se ven a simple vista. Lo importante de hacer estos estudios es detalles que nosotros no podemos ver o detalles que quizás nos pasamos por alto, que son importantes a la hora de el estudio. Estamos hablando de un libro que decimos al principio es geografía más historia. Entonces yo les voy a comentar el material sobre historia, un poco de aplicación, de cómo se junta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y explicación sobre datos importantes que no se queda como ¿qué? ¿Y por qué? Bueno, iniciamos ya el capítulo número 2. Hemos visto en el capítulo 1 la promesa del Espíritu Santo, la ascensión y bueno, la selección del sucesor de Judas. Esos son los 3 temas que hemos visto. Y ahora vamos a ver, sí, la venida del Espíritu Santo. El periodo de espera terminó con el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pedro es guiado por ese Espíritu y predica el primer sermón. Eso es lo que vamos a ver. Después de la muerte y resurrección de Cristo, el cual dio como resultado a la conversión de 3,000 personas. Hay tres fiestas grandes en las que todos los judíos que vivieran a no más de 30 kilómetros de Jerusalén están obligados a ir. La Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, 3 fiestas grandes. Y el día de Pentecostés quiere decir quincuagésimo, 50, la fiesta de las 50 semanas. La fiesta, perdón, de las semanas, porque caía en el quincuagésimo día, 50 días, una semana de 50 días después de la Pascua. Aquí está. Vamos a leer los versículos antes de que sigamos adelantando. Nos dice, del 1 al 13, vamos a leer e iniciar. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban todos separados? No, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, me gusta porque estaban orando, ¿verdad? Un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, no unos pocos, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar nuestras lenguas de maravilla de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, eh, quedamos claros de que las fiestas que eran importantísimos, donde se reunían judíos de todos lados, eran la Pascua, que celebraban en el Éxodo, el Pentecostés, que eran 50 días justamente después, y la fiesta de los tabernáculos. Y me gusta porque es lo que decimos sobre la suerte. Nada pasa de casualidad. Estaba pasando porque tenía que ser un testimonio dice, la misma cantidad de gente que iba a la Pascua a Jerusalén, iba a la fiesta de Pentecostés. Fiesta importa, y dice, la celebrarás por perpetuidad. Así dice si usted lee en Éxodo. Y explica esto porque dice que todos de todos lados tenían que llegar. ¿Por qué habían una lista de tantos países, de todos lugares? ¿Por qué se juntaba tanta gente en Jerusalén como en esos días? Dice, Pentecostés era una de las fiestas religiosas que los judíos observaban anualmente. Tenía lugar 50 días después de la Pascua, lo que acabamos de decir. Jesús fue traicionado la noche de la Pascua. Pasó casi 3 días en el sepulcro, fue resucitado a los discípulos durante 40 días después de su ascensión. Ahí llevamos 44. Por lo tanto, los acontecimientos relatados en Hechos 2, como ocurridos en el día de Pentecostés, tuvieron lugar más o menos 7 semanas después de la muerte y resurrección de Jesús, entre 1 y 2 semanas después de su ascensión. Y ahí cumplimos pues los 50 días, ¿verdad? De celebración de la fiesta, ¿verdad? De la Pascua al Pentecostés y entendemos la razón de por qué hay tanta gente reunida. Claro, el Señor pues tomando, em, dirigiendo de que la gente estuviese ahí reunida, darles un motivo por el cual estar. Y ahora desciende el Espíritu Santo. Y aquí vemos 3 señales importantes. Si usted se ve en el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo, primero, como un viento recio. Segundo, con lenguas repartidas como fuego. Tercero, comenzaron a hablar en otras lenguas. Estas 3 señales fueron dadas ¿para qué? Para convencer a los judíos. El viento es un símbolo de potencia y valor. El fuego, la purificación. Y el hablar en lenguas fue para que todos entendiesen el mensaje de la redención en su propio idioma. Recordemos lo que decimos, elamitas, Egipto, había gente de todos lados ahí donde celebraban la fiesta, pero la palabra tenían que el nuevo evangelio tenían que escucharlo. Y si no me hablan en mi idioma, ¿cómo lo voy a entender? ¿Verdad? Ahora es políglota, habla más de 7 idiomas. Nosotros, español. Si no nos hablan en español, no lo comprendemos. Así, la venida del Espíritu Santo fue imponente y autenticaba un cambio de dispensaciones, que ya lo han visto en la clase. El don de lengua que se manifestó en Pentecostés no requería interpretación como lo enseña Pablo en 1 Corintios 14. Es posible que los discípulos hablaran un dialecto y el Espíritu Santo hacía que los oyentes recibieran simultáneamente la interpretación, cada uno en su propia lengua materna. Si vamos a China y estamos entendiendo, entonces quiere decir que nos están hablando específicamente en lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Yo llego y les digo,
Hola, va a querer yuquita frita. No me van a entender porque ni siquiera la yuca se llama yuca, ¿verdad? Entonces es como esto. Y quizá a veces no tienen ni siquiera el mismo alimento. Entonces cuando nos hablan de nuestras propias cosas y nosotros entendemos, sentimos que vamos a otro lado y hablan español, nos sentimos cómodos. Si no sabemos hablar el idioma, pues nos sentimos incómodos. Imagínense que el evangelio, un tema directo al corazón, si no lo sabemos entender, si no lo recibimos, ¿cómo vamos a ser parte de? Entonces, ¿qué efecto tuvo sobre la multitud? En el 5, si se fijan, moraban entonces, y estamos hablando de todo el tipo de personas que habían reunidas para la fiesta del qué? Del Pentecostés. Y en el 12 dice, estaban atónitos, perplejos, diciendo, ¿qué quiere decir esto? Pero otras personas se burlaban. Había en Jerusalén muchas naciones. El texto no explica si estaban allí por el motivo solo de las fiestas o si estaban emigrando a Palestina. Todos podían entender el mensaje de los apóstoles, que eran 15 naciones representadas. La multitud reconoció inmediatamente que estaban presenciando un verdadero milagro. No había posibilidad de engaño, porque cada uno entendió a los apóstoles en su propio idioma, a pesar de que estos eran de la región de Galilea. Era obvio que los apóstoles no actuaron por su propio poder. Los oyentes quedaron asombrados y atónitos. Unos incrédulos, lo último que acabamos de leer, quisieron explicar el comportamiento diciendo que estaban ebrios. La falta, la falla de esa explicación es obvia. Los ebrios mal pueden hablar su propio idioma, mucho menos una lengua ajena. Y aquí terminamos en el 13 con esa explicación, ¿verdad? Que se estaban burlando y nos introducimos, Pedro toma este momento, ese milagro, ¿verdad? Y Dios pone en su corazón dar el primer discurso, el primer sermón cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Que estaba centrado en Cristo. Ese es el mensaje principal que le da a los judíos y abre la puerta para el evangelio a ellos. Y vamos a ver este primer discurso dividido en 4 puntos y lo vamos a ir leyendo poco a poco. Primero nos vamos a ir a la introducción. Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie, en pie con los 11, ya tenían a Matías, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, no os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, ¿verdad? Está hablando de todos los que estaban hablando en lenguas, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, no están ebrios, como vosotros suponéis, pues la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí trae a colación un profeta, está hablando con judíos. Recuerden que los judíos se pueden la Torá. Ellos conocen de sus profetas y conocen las profecías muy bien. Conocen la Biblia muchísimo mejor que nosotros. Ellos estudian día y noche. La Biblia, los pasajes se los memorizan, los cantan. Entonces, y les trae al profeta Joel y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, la primera parte, la introducción, si se fijan, va del 14 al 21. Nos está hablando de la profecía de Joel, como le digo, y está aclarando de que no estaban ebrios, sino que era el Espíritu Santo hablando sobre ellos. Y les explica lo que estaba sucediendo, por qué estaba sucediendo, y dice, el periodo escrito en los últimos días es plural, comenzando con el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, lo que estaba sucediendo específicamente el Pentecostés, y extendiéndose por un periodo indeterminado, porque se abre la profecía, hasta el día del juicio, o sea, empieza en el Pentecostés, ¿verdad? Si nos volvemos al versículo, en los postreros días derramaré mi espíritu
Pentecostés, sobre toda carne. Y al final dice, profetizarán y harán, y vuestras hijas, vuestros jóvenes, de cierto, mis siervos, mis siervas en aquel día, derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en nieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces hablamos de un periodo de tiempo que ya inició para nosotros y para ellos, claro, estamos a la mitad, no sé dónde estamos, pero antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, ahí termina. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Lo que va a pasar en todo ese periodo que estamos viviendo. El versículo 17 y 18, que son las frases de la culminación de derramaré mi espíritu, después van los últimos días y la frase de profetizarán. Los prodigios del cielo arriba y señales abajo corresponden pues al día del Señor que aún está por venir. Y Pedro vivió como si ese día del juicio estuviera a punto de ocurrir. Y pues la aplicación es que así tenemos que vivir nosotros. Pedro luego pasa a la obra de Cristo. Primero les explica lo que estaba pasando, la promesa cumplida del Señor, y de ahí vamos a el mensaje cristocéntrico, la vida y ministerio y muerte de Cristo. En los versículos 22 y 23 dice, varones israelitas, oíd esta palabra. Recuerden que ahí teníamos muchos judíos reunidos. Jesús Nazareno, que lo conocían. Muchos habían o habían escuchado, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo. Entre vosotros había gente que había vivido señales ahí por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces, los judíos eran pecadores, pero no lo sabían. Entonces, para que se dieran cuenta de su condición, Pedro establece para sus oyentes la verdadera identidad de Jesús, porque sin esta información no hubieran podido apreciar el error que estaban cometiendo al matarlo. Entonces comenzó mostrándoles evidencias de que Jesús era el Cristo prometido, Salvador. Primero les dice en el versículo 22, los milagros que Jesús hizo que mostraron que Dios lo aprobaba. Cuando los judíos lo mataron, no frustraron el designio de Dios, porque si usted se fija, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya lo había previsto. Él le dice, yo ya lo había previsto, pero el plan era para reconciliar al hombre. Número dos, a pesar de que los judíos no mataron personalmente, ¿verdad? A Jesús, o sea, no fueron ellos cada quien, es como que, ¿verdad? Que lo mataron, dice, matasteis por manos de inicuos, o sea, está explicándonos que utilizaron a personas, a inicuos, a infieles, para matar, que en este caso fueron los soldados romanos y Pilato, que fueron el instrumento de maldad, pero no por haber utilizado agentes externos, quiere decir que ellos se libraban, ¿verdad?, de su pecado, de haber matado a Jesús. Y número tres, el ministerio de Cristo fue aprobado, según las palabras de Pedro, con prodigios y señales, como empieza. Entonces, entonces volvió al pasado reciente, a los hechos de la vida de Jesús y su muerte. Cuando dice, con el término Dios, Pedro y sus oyentes tenían en mente aquel a quien nosotros llamamos Padre, el que ellos conocen como Yahweh, ¿verdad? Entonces, porque lo conocían, Elohim, Rafa, Nisi, o sea, tenían nombres, pero sabían quién eran. Yo soy el que soy. Entonces, ellos lo reconocían y cuando él dice en el versículo señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, les trae a recopilarse, a recordarse a Yahweh, que es en quien ellos creen, ¿verdad? Aunque los discípulos sabían que Jesús debe ser adorado y aplicaron las palabras del Antiguo Testamento para destacar la deidad de Jesús, la doctrina de la Trinidad
aún no había sido puesta en palabras. Quiere decir que no es que se le quite el poder de Jesús, ¿verdad? Sino que ellos todavía no estaba explicada esa parte. Nosotros conocemos y sabemos de que Padre, Jesús y Espíritu Santo son uno solo y cada uno pues tiene un papel diferente en la Biblia, pero son la misma persona, ¿no? Entonces, eso no estaba explicado. Entonces, introduce Pedro a Jesús como como aprobado por Dios, porque la doctrina no había puesto en palabras. De este modo, Pedro cuando dijo Jesús de Nazaret fue el hombre acreditado, no es que negara, eh, y dijera que es un mortal nada más, sino que mostraba que la audiencia necesitaba mostrarles de que Jesús era más que un ser humano común, porque era probado, porque había hecho señales, ¿verdad? Entonces tenía que llegarse como que este hombre que conocieron es aprobado por Dios porque hizo señales de Dios. Entonces, ya de esta forma, pues comenzó con hechos, ¿verdad? De cosas que habían recién escuchado, se imaginan 50 días, toda la conmoción que había causado. Claro que sabían, habían escuchado. Entonces, traen a colación justamente ese hombre que mataron, del que han escuchado o el cual vieron, es Jesús aprobado por Dios. Y lo hizo eh, por el poder que Dios le había dado a través de él, ¿verdad? Entonces, ese es el punto número 2. Después habla, después de que les muestra quién es el personaje de Jesús, habla de su resurrección. Y eso lo vemos en el 24 al 36. Dice, al cual Jesús levantó y sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese rendido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, ahí termina de decir lo que dice el profeta. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy en día. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia y en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. ¿Ya? Les está trayendo la misma persona, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El momento, el contexto en el que estaban viviendo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sí? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces en esta parte les está acusando, ¿verdad? Este es el punto principal del mensaje de Pedro. Cita el Salmo 16 para comprobar que no era posible que Cristo permaneciera muerto, y Pedro presenta a sí mismo y a los demás como testigos de resurrección. Todos, dice testigos. A la profecía de David, Pedro agregó el propósito, el propio testimonio de los apóstoles, porque Jesús les había enseñado después de su resurrección. Dios confirió a Jesús honor, como dice en el 33, y poder en los cielos. Y Pedro cita otra profecía hecha en la que se refiere a la ascensión y a la gloria. Y claro, y le dice, como sabemos todos, vea, que el cuerpo de David está entre nosotros. Entonces no hablaba de David que iba a subir a los cielos, sino que concluye que la referencia es de Jesucristo, quien iba a ascender y a quien habían visto y presenciado de que había estado muerto y ahora estaba con vida y ahora estaba subiendo a los cielos. El poder que Dios concedió a Jesús
fue el Espíritu Santo, que es la promesa que tenemos. El descenso del Espíritu confirmó la veracidad del mensaje de Pedro, que decía que fue Jesús mismo quien había comunicado el Espíritu a los apóstoles. Esa era la prueba máxima en cuanto a la identidad de Jesús. Nadie más podía conceder el Espíritu Santo sin haber recibido la autoridad y el poder de Dios mismo para hacerlo. Por eso, Pedro resumió lo que había dicho declarando: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, todos los judíos que estaban allí, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces les explica todo, ¿verdad? Les dice, lo mataron, ha sido resucitado, Él es la promesa. Cuando el profeta David hablaba, perdón, el rey David hablaba, Dios le había dado también un poco de profecía en sus salmos y no hablaba de su propia vida, sino de Jesús, quien iba a ser resucitado, que dijo el Señor: Señor, ponte a mi diestra. No le decía a él, sino le hablaba de Jesús. Y recuerde que la palabra Jesús en el Antiguo Testamento no existía. Entonces, ¿de quién más estaba hablando? ¿Verdad? Tenemos que llevar eso claro. Y termina en el 37 al 40. Al oír esto, se compungieron de corazón. Claro, trae las profecías, les explica, ve, es como que se cumplen. Quizás hubiesen leído la profecía, pero como no había muerto, no había ascendido, ¿verdad? Entonces era como que no, 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 no. Pero ahora su corazón se compungió, ¿verdad? Como que se, se, se apretujó, por decirlo así. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo para vosotros, porque para vosotros, dice, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Aquí entramos en la conclusión. Y Pedro le dice, ¿verdad? Lo que acabamos de leer: arrepiéntanse, bautícense como evidencia de creer en Cristo. Y termina con la afirmación de que solo Jesús es la salvación y el que crea va a recibir. Y al que no crea, pues no le queda esperanza. Aquí pasan también otra par de cosas. Cuando dice para vuestros hijos y para todos los que están lejos, está hablando para ellos, y también puede entenderse lejos sin que Pedro lo supiera en el momento que lo estaba hablando, para el resto del mundo, decía, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Entonces, que son las personas que están más lejos, pero también en un comentario explica que pueden ser sus descendencias, ¿verdad? Pero, en fin, hasta lo último de la tierra está hablando exactamente de la expansión a través de el arrepentimiento, ¿verdad? Y la proclamación de Dios en sus corazones y que el Espíritu Santo morara en ellos. Y ahí termina la porción que tenemos de la predicación de Pedro. Y en el 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Después de oír eso, leemos de que se compungieron, ¿no? Era esencial que la reacción de todo el pueblo fuera, pues, que sintieran en su corazón el reconocer su condición. Y muchos escucharon el mensaje de Pedro el día de Pentecostés y fueron tocados en lo más íntimo y se dieron cuenta que necesitaban esto. Por eso preguntaron qué debían de hacer. Jesús había prometido que mandaría el Espíritu Santo a los apóstoles, el cual haría conocer toda la verdad acerca de la voluntad de Dios para con los hombres. Esa promesa se cumplió en el Pentecostés. ¿Sí? Y ahora, en el 38, si lo vemos aquí. Ya casi terminamos, mi hermano, no se me desesperen. Pero le dijo: arrepentíos y bautícese. Aquí les da dos órdenes. ¿Preguntan qué debían hacer? Pues ustedes no pueden hacer nada, no les dijo eso, sino que les exhortó diciendo: sean salvos, ¿verdad? Em, el primero les manda a arrepentirse y el segundo el bautismo. En el Nuevo Testamento la palabra bautismo quiere decir inmersión en agua,
Para el que quiere recibir la salvación de Dios, el bautismo representa la muerte y la sepultura del viejo ser pecaminoso y la resurrección del nuevo ser consagrado a Dios. Por eso, rociar la frente de alguien no es bautizarlo, en el sentido bíblico apostólico. Aquí pasan dos cosas. Ellos tenían que ser bautizados para dar testimonio. Y testimonio es ser mártires, ¿verdad? Pero ser testigos de que estaban creyendo de lo que Pedro estaba diciendo era palabra de Dios. Entonces, y que ellos creían y vivían bajo ese estilo de vida, ¿no? Y ahora, las promesas de Pedro. Uno, cuando le dijo, y sus pecados serán perdonados, la gente se da cuenta de que habían matado a Cristo a través de manos inicuas y ellos les ordenan arrepentirse. El perdón es la primera promesa hecha a aquel que cree, se arrepiente y es bautizado. El perdón de pecados se finaliza en el creyente cuando se arrepiente y se bautiza. Y el don del Espíritu Santo, que es la segunda bendición prometida a los que creen, se arrepienten y bautizan, pero dijo que el don del Espíritu Santo sería también para los que están lejos. No solo eran las obedientes generaciones futuras, sino también gentiles. A pesar de haber dicho esto, parece que Pedro no lo entendió bien en aquella ocasión, como vemos en Hechos 10. Eso es más adelante. Em, y una cosa también importante es que el bautismo es testimonio, pero hay personas que no se bautizaron, que no quiere decir que no tengan el Espíritu Santo, aunque en la Biblia vemos que se bautizaban inmediatamente de dar testimonio. Es como que sí, y se bautizaban, sí, y se bautizaban. Pero también vemos ahora nosotros, pues la doctrina que tenemos, ¿verdad? En nuestra iglesia es que es un testimonio, no es un requisito, una marquita, bautizado ahora sí. No, no funciona de esa manera, pero en la Biblia vemos que lo primero que hacían era arrepentirse, ¿verdad? De sus pecados, creer, el Espíritu Santo llegaba a ellos y ellos daban testimonio de fe con el bautismo. La obediencia de la multitud en el 2, 40 y 41 dice, a ver, ay, 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 aquí. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos cómo Pedro fue un personaje sobresaliente de Hechos y abrió la puerta al Evangelio a los judíos. Y bueno, y así siguieron pues los primeros convertidos que más tarde lo harían para los gentiles. Después de que la multitud se enteró de las condiciones para cumplir, para recibir el perdón del Espíritu Santo, cerca de 3,000 personas, como dice, se arrepintieron y fueron bautizadas. Habían varios estanques en Jerusalén para la inmersión, por ejemplo, en Siloé, en Juan 9:7, los estanques tenían 15 metros de largo y 5 de ancho, con escalones de por lo menos 1,20 m de ancho, que llevaban al fondo. Sabemos que antes del día de Pentecostés ya había más de 100 discípulos de Jesús que se reunían con los apóstoles. Lucas no indica si aquellos ayudaron a bautizar a los 3,000. Pero aunque los 12 apóstoles fueran los únicos que efectuaron los bautismos, partiendo de la base de que una persona puede ser sumergida en un minuto, no habría llevado más de 4 horas bautizar a 3,000 personas. Ahora, la vida de la iglesia naciente, que lo vemos desde el 42 en adelante, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por quienes, por los apóstoles, que son 12. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí termina. Dice que oraban, alababan y ayudaban unos a otros en comunión fraternal con alegría y sencillez de corazón. La expresión partir el pan puede referirse a la cena del Señor o a las comidas diarias que hacían. Las dos prácticas eran comunes y muchas veces hasta eran celebradas simultáneamente. Los apóstoles continuaban predicando el mensaje de la salvación y hacían muchos milagros por el poder del Espíritu Santo. Cada día el número de cristianos aumentaba. Recuerde que también cuando dice que estaban juntos, tenían un mismo sentir. Acababa de hacer el derramamiento, sentían en su corazón ese cambio, estaban juntos en un mismo sentir, en amor, daban a los demás, daban al necesitado, daban para los apóstoles. Esa es la iglesia primitiva. Esa es la iglesia que conocemos, donde todos estaban reunidos para compartir el pan. Ya después vamos a ver cosas que pasan con el pan, con cada una de las cosas, porque somos imperfectos, ¿verdad? Y las cosas, pues Dios dice, esto es perfecto y nosotros decimos, pero quiero probar esto. Entonces, pero así inició. Este es el inicio de la iglesia primitiva de la iglesia naciente y iba aumentando, que es la promesa de expansión. Ahora, un par de términos difíciles del trasfondo. Cuando dice camino de un día de reposo, si se recuerdan, lo traje porque me parece importante. Un judío no podía viajar más de esta distancia en el día de reposo, pero no está hablando del sábado ese día, sino que dice camino de un día de reposo, dice que equivalía a 1200 metros de distancia. No era parte de la ley de Moisés. Él dejó solo un día de reposo, pero se cree que el propósito original era para ayudar a la ley y mantener al adorador cerca del lugar de adoración y también mantenimiento el día de reposo como un tiempo de relajamiento. Su función pronto, como todo, se perdió con el legalismo. Los rabinos tenían una escapatoria de esta tradición, o sea que podían hacer cosas, ¿no? El lugar de donde uno tiene sus alimentos. Lo dejaban como por allá, ¿verdad? Y uno podía colocar alimentos a 3/4 de milla, aproximadamente 1200 metros de distancia, antes del día de reposo, y esa era la distancia que podía caminar. Entonces, cuando dice em, en el versículo camino de un día de reposo, está hablando a 1200 metros de distancia. No habla específicamente que es el día de reposo, sino que era la medida que se podía caminar en un día de reposo. Y bueno, mi hermano, mi hermana, actividades. Primero, vamos a ver resumen de hechos del proyecto Biblia. Son videos animados, se lo voy a dejar ahí. Muy lindos, muy interesantes para que los tenga. Si usted es más visual, pues ahí van a estar. Y si no ha leído, por favor, lea al menos 5 veces Hechos 1 y 2. Y adelantemos porque vamos a ir viendo para la próxima semana Hechos del 3 al 6. Si llegamos más lejos, bueno, y si no, pues llegamos hasta ahí. Pero eso sería todo. Bienvenidos a la primera clase. Que Dios me les bendiga muchísimo. Vamos a orar. Vamos a terminar esta clase y dándole gracias al Señor por cositas que vamos aprendiendo, que ustedes ya hicieron un estudio, de hecho, yo me recuerdo, pero vamos a ir adelantando y refrescando memorias, refrescando la memoria de lo que hemos aprendido y para los que no estuvieron en esa clase, de hechos, en todo, mi hermana se detuvo por versículo, cada cosa, mi hermana Carmen. Se detuvo muy bien en todo eso, pero ahora lo vamos a ver, no desde el punto aplicativo, sino desde el punto geográfico histórico. Así es que vamos a orar. Padre, gracias por el momento, por la ocasión, por un día más, por tus misericordias, Señor, y esa promesa cumplida que nos hace seguir cada día, Señor, en tus caminos. El Espíritu Santo que nos guía,
tú que nos guías, nuestro Padre que nos guía. Señor, gracias. Encomendamos a ti este aprendizaje que, que quizás vamos a decir, no sé ni cómo aplicar todo esto que estoy aprendiendo. Es que no lo vas a ver ahora. Viene como las promesas, profecías fueron dadas hace muchos años, pero igual cumplieron su propósito. Y así, si somos hechos hijos de Dios y aún la humanidad misma cumple un propósito, ¿cómo no Dios va a cumplir el propósito de su palabra en su vida? Mi hermano, mi hermana, no dude, siga adelante, sigue estudiando, siga leyendo, no se me queda, no se rinda, porque Dios sabe cómo, cuándo, por qué está usted en este lugar, en esta hora, estudiando conmigo. Señor, gracias. Te pedimos que siempre seamos herramientas útiles a tu obra, que podamos ser, Dios mío, utilizados por ti, que nuestro corazón, nuestra mente, inclusive nuestro cuerpo físicamente sea guiado por tu voluntad, Señor. Que siempre sea nuestro Espíritu Santo morando en nosotros, tu Espíritu Santo morando en nosotros, guiándonos, Señor, en nuestro accionar, en nuestro decir, en nuestro pensar, en nuestros corazones, para poder ser testigos para otros, Señor, ser personitas que decimos muy poco, aunque sea una persona, pero no, tú quieres más. Tú quieres más de nosotros, más gente cerca y estás esperando y avivando en nuestro corazón esta hambre de decir, yo quiero, pues, compartir esto con mi amigo, mi amiga, mi vecino, mi vecina, la fulana, el fulano. Padre, sé tú obrando en nuestros corazones, que aunque sea compartir con alguien una parte, sea de bendición. Señor, en tu nombre santo te pedimos por las necesidades, enfermedades, situaciones de cada uno de mis hermanos que estudian el discipulado, que seas tú dándoles la fuerza para seguir adelante. Igualmente a los profesores, Señor, que no se quedan atrás, que seas tú siempre dándonos sabiduría y guiando los corazones correctamente. Padre, en tu nombre santo hemos orado. Gracias por todo. Bendecimos las congregaciones, este discipulado, como lo decimos, pero principalmente cada uno de mis hermanos. Gloria y honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, hemos concluido con la clase. Gracias por su tiempo. Si tiene alguna sugerencia de cómo hacerlo mejor, no tenga pena para decírmelo y decir, hermana, no me ponga los versículos, hermana, solo léalos. O mira, hermana, póngame más dibujitos. Pues dígame y vamos a hacer todo lo posible para hacerlo mejor, para que aprenda mejor. Así que un saludo a todos. No se me han olvidado las tareas de método de estudio bíblico. Si me la debe, por favor, hágalas. No, no lo dejé ahí como otra cosa pendiente, que Dios nos terminó de hacer completitos y hechitos. Y igual le gusta que hagamos las cosas bien, de principio a fin. Así que siga adelante, no se rinda y nos vemos la próxima semana con la clase número 2 de Hechos. Bendiciones.